de negociación del protocolo suplementario del que vamos a hablar ahora, unas veces invitadas por Antonieta, otras por el Ministerio de Ambiente, y siempre regreso a Colombia muy impactada por no solamente el nivel de participación que hay en el Perú a nivel de la sociedad civil en general, de la academia, en los temas relacionados con biodiversidad, es realmente algo que hay que resaltar, sino también por la voluntad política que existe al nivel del gobierno para proteger la biodiversidad y que hace posible la expedición de una ley como la que mencionaba Santiago, y que sin duda es un precedente en el mundo en materia de biotecnología. Hasta donde yo sé, no conozco otro país que haya establecido una moratoria como la que acaba de establecer al Perú, con el Perú en materia de transgénicos, con el fin de proteger su biodiversidad. Entonces quería empezar señalando, resaltando estos dos aspectos que realmente creo que vale la pena que sepan que es algo realmente extraordinario. El objetivo de mi presentación es comentarles un poco dos de los instrumentos a los que se refirió Santiago. Son los instrumentos internacionales que regulan el tema, en particular obviamente el protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad e indemnización, pero para poder hablarles de ese instrumento tengo que ir un poco hacia atrás. Entonces empezaré con la historia de este proceso y cómo este proceso llegó a buen término en octubre del año pasado con la adopción de este protocolo. No sé cuántos de aquí serán abogados. Yo soy abogado. Santiago nos dio una presentación técnica, entonces me imagino que hay una combinación de ambos no solamente en la sala, sino también aquellos que nos están viendo por internet. Un poco para hacer ese recuento tenemos que empezar con el Convenio de Diversidad Biológica, que es el tratado madre de todos estos temas, el tratado que regula a nivel internacional el tema de la conservación, el uso sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización sostenible de la biodiversidad. Un tratado que se adoptó en 1992, del cual el Perú es parte, Colombia es parte, prácticamente todos los países del mundo son parte, excepto Estados Unidos. Hoy el tratado tiene, Paula me corregirá, 193 países, el convenio 193 países parte, es decir, prácticamente todos los países del mundo hemos ratificado ese tratado, excepto, repito, Estados Unidos. Ese tratado invitaba a los países, en 1992, recuerden, cuando se adoptó, es decir, hace muchos años, decía a las partes que debían ocuparse del tema de los transgénicos. En su artículo 19.3 le mandaba a las partes, es decir, a los países que lo ratificaran, que desarrollaran en el futuro un instrumento que regulara el tema de los transgénicos. ¿Por qué se mencionó esto en 1992? Porque en esa época una delegación, la delegación de Malasia, empezó a hablar durante las negociaciones de que existía una tecnología que era muy extraña, que rompía con las leyes de la naturaleza de alguna manera, porque permitía introducir un gen de un animal en una planta. Por ejemplo, rompía eso que nos enseñaron que era los reinos, que bueno, en mi época eran 3 reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral tal vez, y esta tecnología que estaba naciendo en esa época o empezaba a desarrollarse en esa época, permite que se rompan esos reinos, como mezclando, por ejemplo, una papa con un salmón, introduciendo el gen de una bacteria en una planta. Y Santiago pues explicó con mucho detalle y con mucha claridad en qué consistía en esa tecnología. Entonces, repito, en el 92 la delegación de Malasia dice: esto es algo a lo que hay que ponerle cuidado. Si queremos proteger la biodiversidad, debemos, las partes del Convenio de Diversidad Biológica, debemos en el futuro regular ese tema. Y es así como empieza una negociación muy difícil en 1994, que culmina con la adopción del protocolo de Cartagena sobre bioseguridad en enero del 2000 en Montreal. Muchos años de negociación en que ustedes podían ver que había posiciones muy diversas, es decir, estaban aquellos que consideraban que esta tecnología era una tecnología del demonio, se hablaba de la comida de Frankenstein, de la comida del diablo, que esto era una cosa realmente que podía causar un daño enorme, no solamente a la biodiversidad, sino a la salud humana, tal vez posiciones un poco extremas. Y del otro lado estaban aquellas grandes compañías que estaban
invirtiendo recursos significativos en esta tecnología y que obviamente la defendían y consideraban que iba a ser la respuesta al hambre en el mundo, que esto iba a ser lo que iba a permitir que alimentáramos a todos los millones de personas que ahorita creo que somos 7, acabamos de llegar a 7 billones de personas en el mundo. Entonces ellos, los que le apostaban a esta tecnología decían, estas modificaciones genéticas en los alimentos es lo que van a permitir que alimentemos a toda la población humana en el futuro. De esas, digamos, de esas dos posiciones extremas también pues estaban representadas en los gobiernos respectivamente, gobiernos muy cerrados al tema, entre ellos nuestro continente, nuestra región, digamos América Latina y el Caribe en esa época, junto con los africanos y los asiáticos, éramos de aquellos que pensábamos que esta tecnología había que regularla, que esta tecnología no era necesariamente buena y que podía tener un impacto adverso en la biodiversidad. Por el lado de aquellos que sí la defendían y que la consideraban algo realmente novedoso y que podía traer muchas respuestas al problema no solamente del hambre, sino a los problemas que enfrenta el campo y los agricultores en general, estaban representados en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, también en nuestra región, países como Argentina y Chile. Desde esa época ya le apostaban bastante, es decir, consideraban y defendían mucho esta tecnología. Entonces, como vemos, unas posiciones polarizadas, una dificultad muy grande a llegar a un acuerdo sobre cómo debía regularse los transgénicos en el mundo, y después de mucho intentar lograr una regulación internacional, finalmente se adopta el texto de este protocolo en Montreal en el 2000. ¿Por qué se llama el protocolo de Cartagena? Porque habíamos tenido un año antes una reunión en Cartagena, en Colombia, y la comunidad internacional, un poco agradeciendo la labor que había hecho la delegación colombiana en el proceso, le puso el nombre al protocolo de la ciudad de Cartagena, a pesar de que no había sido aprobado en Cartagena, lo cual no es una práctica frecuente. Los tratados se llaman como la ciudad donde fueron adoptados. Entonces esto fue en su momento una situación extraordinaria. ¿Qué dice el protocolo de Cartagena? Básicamente, bueno, tiene muchos artículos y pues no me corresponde a mí explicarlo, pero sí es importante señalar aquí que lo principal que dice es, si un país le quiere enviar un cargamento de transgénicos a otro país, es decir, quiere exportar maíz transgénico, quiere exportar soya, canola transgénico, cualquiera de estos organismos vivos genéticamente modificados, debe pedirle al país importador su consentimiento. Y ese consentimiento debe ser informado, es decir, debe basarse en un análisis de riesgo que se hace del transgénico, y debe ser previo, es decir, anterior al movimiento. Entonces no puede ser, mire, que allá le mandé, sino tiene que con anterioridad decir, quiero enviarle un cargamento de maíz transgénico de estas características, se ha hecho una evaluación de riesgo, por favor, con base en esa evaluación de riesgo, dígame si se lo puedo enviar o no. Básicamente en eso consiste el protocolo. ¿Quién envía esa solicitud y quién da esa autorización? Los puntos focales en cada país. Y Santiago nos mostró que en el caso del Perú, el punto focal del protocolo de Cartagena es el Ministerio de Medio Ambiente, es decir, le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente del Perú recibir esas notificaciones, y lo que yo supongo que va a pasar ahora con esta ley es que cuando el Perú reciba una notificación de estas y diga, le estoy enviando un transgénico, pues sea una notificación, por ejemplo, de Brasil, un país que le ha apostado mucho a esta tecnología y que tiene grandes extensiones de cultivos transgénicos, o de Colombia, que también tengo que decir que le hemos apostado enormemente a esta tecnología y hoy en día somos el país número 16 en producción de transgénicos. Si por ejemplo Brasil o Colombia quieren enviar un transgénico a Perú, la autoridad, el punto focal de esos países, le envían al Ministerio de Medio Ambiente una solicitud. ¿Y qué va a decir el Ministerio de Medio Ambiente de Perú? A la luz de la moratoria, no gracias, no lo quiero. Eso no quiere decir que vaya a ir en contra del protocolo, sino al contrario, que la herramienta que le brinda el protocolo de Cartagena es la que le va a permitir implementar esa moratoria. Si ese consentimiento informado previo le dice que se trata de un organismo para investigación o de un organismo para alimentación, que fue lo que entendí, o para
para un farmacéutico veterinario, entonces ahí el Perú podrá decir sí, sí lo dejo entrar porque la ley me lo permite en esos casos. Pero repito, la ley que se acaba de adoptar aquí, de una manera, tengo que decir, sin precedentes, se va a poder aplicar gracias a que el Perú es parte del protocolo de Cartagena y que va a recibir esas notificaciones que le van a decir, ¿quiere el transgénico? Perú dirá sí, no, dependiendo de lo que le permita la legislación. Entonces, en eso consiste el protocolo de Cartagena básicamente. Tiene además también una herramienta de facilitación de información en donde ustedes pueden acceder a todo tipo de información sobre los transgénicos, información sobre qué países los están cultivando, qué países los están exportando, en qué cantidades, etcétera. Todo eso también ustedes entran a la página eso se llama el mecanismo de facilitación, el Clearing House Mechanism en inglés. Ahí encuentran información, repito, sobre los transgénicos y las diferentes autorizaciones que se están dando en el mundo, las tecnologías, lo que se está haciendo, etcétera. En su momento, cuando estábamos negociando ese texto del Tratado del Protocolo de Cartagena, pues obviamente que la cuestión de qué pasaba si ocurría un daño surgió durante las negociaciones. ¿Qué pasa si ocurre un daño ocasionado por un transgénico? Pero había tantos temas para discutir en el marco del protocolo, cómo se va a hacer el consentimiento fundamentado previo, cómo va a funcionar el sistema de información, tenemos que etiquetar los transgénicos, hay que identificarlos, era otro de los temas gruesos, cuáles son esos impactos socioeconómicos de los transgénicos, de los que habló Santiago también, o los mencionó en su presentación. Había tantos temas en la negociación del protocolo que el tema de qué pasa si ocurre un daño, pues no se podía desarrollar a profundidad. Y por lo tanto, el protocolo lo único que hizo fue, en un artículo, en el artículo 27, decirle a las partes, en el futuro, le dice, en realidad les da un plazo, les dice 4 años después de la entrada en vigor del protocolo de Cartagena, es decir, 4 años después de que nace el tratado a la vida jurídica internacional, las partes deberán adoptar reglas y procedimientos en materia de responsabilidad e indemnización. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje sencillo? El protocolo de Cartagena le ordenaba a las partes, es decir, a los países que lo ratificaran, les ordenaba que debían responder a la pregunta ¿qué pasa si ocurre un daño? Que debían establecer unas reglas claras a nivel internacional que respondieran a la pregunta ¿qué pasa si un transgénico ocasiona un daño a la biodiversidad? Entonces, eso se llama una cláusula facilitadora, es decir, el protocolo de Cartagena lo único que hacía era abrir la puerta y ordenar a las partes que desarrollaran esas reglas y procedimientos. ¿Por qué simplemente una cláusula facilitadora? Ya lo dijimos, porque el proceso de negociación había sido tan complejo y había intereses tan distintos que no se podía reglamentar en más detalle en ese momento. Pero también porque había países que claramente no querían ningún tipo de regulamentación internacional en materia de responsabilidad e indemnización. Alegaban que esta tecnología era muy segura, que no había ningún riesgo de que produjera un daño y que por lo tanto no se requerían reglas internacionales en materia de qué pasaba si ocurría un daño. Estos países pues son un poco los mismos que ya mencioné, países que le apostaban en ese momento a esta tecnología y que consideraban que no había necesidad de reglamentar qué pasa si ocurre un daño. Sin embargo, pues repito, quedó muy claro en el protocolo de Cartagena que había que hacer ese proceso, que había que desarrollar reglas y procedimientos en materia de responsabilidad e indemnización. Entonces, en el año 2004, las partes del protocolo de Cartagena inician un proceso para reglamentar esa situación, es decir, para responder a la pregunta, ¿qué pasa si ocurre un daño? Nos eligen a René Lefebvre de los Países Bajos y a mí en representación de Colombia como copresidentes de ese proceso de negociación y durante 6 años nos reunimos en varias oportunidades para redactar lo que es el texto de ese nuevo instrumento, para redactar, repito, quién va a responder por un daño, qué se entiende por daño, quién debe responder y cómo debe responder, cuáles deben ser las garantías financieras, cuáles deben ser las limitaciones a responsabilidad. Y vean ustedes que eran temas muy complejos y que la respuesta a esas preguntas que acabo de plantear dependían de qué sector venían ustedes. Si ustedes venían de un país
que era exportador de transgénicos, que era gran productor de transgénicos, por decir algo, Argentina o Chile o el mismo Paraguay hoy en día, pues ustedes tendrían unas respuestas claras a esas preguntas. Si ustedes venían de un país potencialmente importador de transgénicos, es decir, que no tenía intención de producirlos ni de exportarlos, como es el caso de prácticamente todos en el continente africano y del Perú, por ejemplo, en su momento también de Colombia, pero luego la